Mujer, ¿por qué lloras? Empero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar el sepulcro, y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y dijéronle: Mujer, ¿por qué lloras? Díceles: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En esta ocasión, hermanos, es un culto de gratitud especial a nuestro Dios, recordando el portento que hizo a través de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en estos momentos vamos a detenernos a meditar en este pasaje al que ya les dimos lectura, San Juan 20, del 1 al 18. Y vamos a ver estos acontecimientos y la manera maravillosa en que el Señor Jesús se muestra a María. Y en lo último que nos quedamos fue el viernes en la predicación del culto de crucifixión, de que el Señor Jesucristo había cumplido fielmente las profecías, pero no todas, todavía faltaban y aún faltan unas más por cumplir. Y si nosotros nos regresamos al capítulo anterior, a San Juan 19, nosotros podemos ver cómo había sido el final del último relato que nos refiere este evangelista. Así que les voy a pedir que leamos San Juan 19, de los versículos 38 al 42. Y es importante considerar este pasaje previo porque nos da los antecedentes para poder entender con más detalle lo que está a punto de ocurrir. Dice así: después de estas cosas, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, mas en secreto por miedo de los judíos, rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús, y permitióselo Pilato. Entonces vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéronlo en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar había sido crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Estamos viendo que el día estaba a punto de terminar y quedaba poco tiempo para preparar el cuerpo de Jesús y llevarlo a sepultar, puesto que al día siguiente iba a ser sábado, y el sábado, como día de reposo, nadie podía realizar algún trabajo más. Vemos aquí a estos dos seguidores de nuestro Señor, velados en secreto, pero ellos tuvieron el propósito de bajar el cuerpo del Señor de la cruz y llevarlo a un lugar especial. Pareciera que nadie había considerado lo que había de suceder más adelante, pensando en que tal vez esta propiedad, que era de José de Arimatea, iba a servir para él mismo. Sin embargo, vemos aquí que providencialmente esto está preparado para albergar el cuerpo de nuestro Señor. Lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, por el tiempo, esto sucede de una manera muy apresurada, tan apresurada que nos vamos a ir, por favor, al Evangelio según San Lucas, en el versículo 23, que no se pudieron hacer las cosas, la preparación del cuerpo del Señor Jesús, como era debido. Y esto fue la primera parte hecho por hombres, fue tarea de ellos. Ya vimos que estaban ahí involucrados José de Arimatea y Nicodemo, pero según San Lucas 23, en el versículo 56 y en el siguiente capítulo, el primer versículo, veamos
qué fue lo que se hizo y quiénes estaban presentes. Las mujeres, las que seguían a nuestro Señor Jesucristo, no se podían quedar atrás, pero aún no era el momento en donde ellas pudieran entrar en acción. Sí estaban en la escena, pero todavía ellas no podían actuar. Vieron que las mujeres había sido puesto el cuerpo de nuestro Señor en el sepulcro, dice, vieron cómo fue puesto, pero ya por causa del sábado tenían que regresar a su casa. 56 y el primero del 24. Y vueltas, o sea, ya regresando a su casa, a sus lugares de descanso, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Tenemos aquí a mujeres, las que habían creído en nuestro Señor, con un pensamiento de preparar el cuerpo porque ellas vieron lo apresurado que había sido esto por los hombres. Y como mujeres y muchas hermanas aquí presentes podrán entender que la mente de una mujer no se está quieta hasta que logra realizar las cosas que se propuso. En este caso, cuando ven el cuerpo de nuestro Señor, aunque le faltaba preparación, ellas empezaron a pensar que tenían que ir a componerlo todavía, por lo presuroso que esto había sido. Y me imagino yo a ellas, como a muchas de nosotras nos ocurre, que pasó todo el sábado, 24 horas, y ellas en su mente tenían este pensamiento. Y en cierta manera ellas ya estaban imposibilitadas para actuar porque en el sábado no se debía de trabajar. Y sin embargo, ellas estaban ansiosas por poder ir al sepulcro. Nosotros vemos en los evangelios anteriores que este relato se nos refiere que eran varias mujeres, al menos 3. Nos dan el nombre de ellas en otros pasajes. Pero en esta ocasión, como nos vamos a basar en el Evangelio según San Juan, y él siendo un testigo de primera mano, nos vamos a quedar por el momento con el relato del cual está siendo protagonista en esta ocasión María. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué Juan está dejando de lado a las demás mujeres? Si María no fue sola, si las demás también tuvieron una participación activa. Y el hecho es que Juan, solamente refiriendo a María en este relato, hace que esto sea más personal y que nosotros lo podamos considerar como nuestro relato propio. Empieza el relato en un primer día de la semana, muy tempranito, como ahorita, si no es que más temprano, porque ahorita ya salió el sol, perdón. Y nos está diciendo que María Magdalena se dirige muy de mañana, aún siendo oscuro, al sepulcro. Y como dijimos que este es un relato más personal, quisiera yo dirigirme en esta ocasión especialmente a las hermanas, porque precisamente lo vamos a hacer nuestro, lo vamos a hacer personal. Ya por la tarde se predicará acerca de los testigos, que va más enfocado hacia los varones, pero en esta ocasión quisiera que las hermanas pudieran hacerse poseedoras de este relato como si fuera suyo. Juan le da la exclusividad a María en el relato, y hay varias razones de ello. Más adelante las vamos a ver. Pero nosotros en esta ocasión vemos que cuando María se dirigía al sepulcro, vio una piedra que ya estaba revuelta. Esto fue al llegar, pero muy seguramente cuando ellos estaban en el trayecto hacia el sepulcro, este pensamiento sobre la piedra fue considerado
porque se preguntaron, ¿cómo vamos a hacer para remover la piedra? ¿Quién nos las podrá remover? Ellas ya iban preparadas con los aceites, con los ungüentos, con todas aquellas cosas que se necesitaban para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor. Pero eran mujeres, y la mujer no tiene la misma fuerza física que un hombre. Entonces, tenían esta cuestión de quién les iba a remover la piedra. Y sin embargo, vemos que cuando María Magdalena ve que la piedra está fuera del lugar, se asusta. Y es como muchas de nosotras, que ven las cosas, no contemplan el panorama completo, y su pensamiento empieza a idear cosas que la mayoría de las veces no son reales. Los pensamientos empiezan a golpear y a contemplar diversas posibilidades, y pues en lo que eran unas cosas o eran las otras, va con los discípulos a darles esta noticia. Ya estaba preocupada. Si de por sí María Magdalena ya tenía en su persona la congoja y la tristeza de haber visto muerto a su Señor, ahora ella pensaba que el cuerpo había sido robado, cosa que no había sido cierto, pero recordemos que generalmente de repente nosotros damos por hecho cosas que no son ciertas porque nuestra mente empieza a trabajar y no hay quien la detenga. Ocurrió lo mismo con María Magdalena y dice que llegó con Simón Pedro y el otro discípulo. El otro discípulo es Juan, quien está escribiendo esto de primera mano. Pero él es tan modesto que no menciona su nombre ni dice yo fui, sino se menciona como el otro discípulo. Llega María Magdalena y le dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Es una noticia de por sí ya desgarradora, después de todos los acontecimientos previos de haber visto al maestro arrestado, crucificado, muerto. Y entonces se pinta el peor de los escenarios para ellos. ¿Por qué? Yo me pregunto de manera personal, salieron Pedro y Juan, no salieron los demás. ¿Por qué no salió María, la madre del Señor Jesús? ¿Por qué los principales personajes protagonistas de esta historia son María Magdalena, Pedro y Juan? ¿Qué podríamos pensar de Pedro y de Juan? Bueno, vamos a considerar lo siguiente de este relato. En el caso de María Magdalena y las demás mujeres, que no se nos refieren en este capítulo, yo puedo entender que ellas estaban ansiosas y vinieron a prisa porque los hombres tienen características muy diferentes a las mujeres. Si ya dijimos que los hombres tienen la fuerza física suficiente como para poder haber ayudado a remover la piedra y que fueron los hombres quienes bajaron el cuerpo del Señor Jesús y lo colocaron en el sepulcro, pues María como mujer y las otras tenían la capacidad de hacer las cosas con más detalle y con más cuidado, como no lo pueden hacer los hombres. Y por eso es que ellas venían, porque vieron todas las cosas que les había faltado. Esa era la motivación principal de María. Y como mujer podemos nosotros entender que no se pudo estar quieta hasta que entonces ella tomó la decisión y pudo hacer los preparativos para ir al sepulcro. No habían hecho un trabajo tan detallado José de Arimatea y Nicodemo, no porque no quisieran, sino, acuérdense, porque la premura del tiempo era muy grande. Ahora consideremos a estos dos discípulos. Estos tres personajes tienen características muy, muy especiales. Vamos a ver las características de Pedro. ¿Por qué Pedro vino al sepulcro y no alguno de los otros? ¿Será que el remordimiento por haber negado a su Señor estaba presente? Y también durante todo este lapso estuvo pensando en que él había traicionado
a su Señor, y ese pensamiento no lo dejaba estar en paz. De tal manera que cuando se les da la noticia de que el cuerpo del Señor Jesús no está, rápido corre para ir hacia el sepulcro. De repente nosotros tenemos esos sentimientos cuando hemos obrado mal y el remordimiento, está carcomiendo nuestro corazón. ¿Y qué podemos decir del discípulo Juan? Nos dice en el versículo 2 que ese discípulo amaba mucho Jesús, era el favorito. ¿Qué podríamos pensar de él? ¿Por qué vino corriendo él? ¿Qué había en su persona que lo hacía tan especial? Pues ni más ni menos que él debía hacerse cargo ahora de la madre del Señor. Era su responsabilidad. De tal manera que cuando se le da esta noticia de la ausencia del cuerpo, también es conmovido y corren los dos. Estos dos discípulos que tenían en su corazón esta preocupación de que el cuerpo del Señor no estaba. Nos relata en el versículo 4 que corrían los dos juntos. Sin embargo, la diferencia de edades era muy marcada. Nosotros sabemos que el discípulo Pedro, él era de mayor edad y se cree que Juan al menos era 15 años más joven. De tal manera que aunque los dos salieron al mismo tiempo, uno de ellos llega antes. Dice que Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Qué ocurre cuando Juan llega? Sí, llegó primero, pero al ser más joven, no tuvo el valor suficiente de entrar, sino que dice que solamente se bajó un poco y vio los lienzos echados, mas no entró. Y se quedó ahí parado en la puerta. Hasta que llegó Pedro, pero Pedro, a pesar de que llegó después, no se detuvo y por el carácter que él tenía, que nosotros conocemos, él tuvo la valentía de entrar. Y dice que entonces él sí lo siguió y entró en el sepulcro y vio exactamente lo mismo, los lienzos echados. Pero nos dice el versículo siguiente algo muy especial de lo cual nosotros debemos de tomar nota. Que el sudario, que era la sábana con la que se envolvía la cabeza, no estaba puesto con los demás lienzos, sino estaba envuelto en un lugar aparte. Y aquí nos está dando a entender de que estos lienzos estaban puestos en tal forma que es algo de notar que al principio ellos no lo pudieron entender. Y que es más, ni siquiera María los vio porque ella nada más lo único que vio fue la piedra removida y se fue. Pero en esta ocasión nosotros podemos ver de que los lienzos nos están dando una pista muy importante y ellos no están sabiendo entender lo que significaba. Y los vemos ahí ellos ya cuando entraron y podemos imaginar la escena en donde Juan, al ser joven y haber corrido y haber llegado más rápido, pues el corazón le estaba latiendo con muchísima fuerza. Y hasta podríamos pensar que Pedro, siendo más grande, mayor, incluso podría darle un ataque al corazón primero por la noticia y en segundo por la carrera que echó y en tercero por ver lo que está frente a sus ojos. Pero estos lienzos vemos, como dijimos, que están acomodados de una manera muy especial. Entran ellos al sepulcro. Están los dos en el interior y esto también nos da una pista acerca del sepulcro, que es lo que vamos a ver en este momento. El sepulcro, nos relatan los evangelios, tenía unas características. Nos dice que estaba tallado en piedra, estaba labrado, de tal manera que podemos considerar que el interior era como una especie de cueva, pero ya bien diseñada. Y esto solamente puede hacerse en una piedra caliza. Nosotros viviendo en una zona de rocas volcánicas, difícilmente se podría hacer
un sepulcro de este tipo en este tipo de rocas, sino que al ser una piedra caliza podían bien darle la forma. Estaba este sepulcro, otra pista muy importante, en un huerto. O sea que no nada más era un sepulcro ahí junto a los otros, porque sí, en realidad era una zona por el tipo de suelo que había en donde se podían construir más, pero esta era una propiedad privada y tenía un huerto. Y este sepulcro tenía 2 cámaras, de tal manera que el suelo exterior era más alto, estaba en un nivel superior que el interior. Para entrar al sepulcro había que bajar unos escalones. Y en la primera cámara estaba puesta la plataforma sepulcral, o que nosotros comúnmente le decimos una mesa, pero pues no era una mesa, era una plataforma, o también se le llama banco sepulcral. Y en este sitio se tenía como propósito el preparar los cuerpos. Y como había sido ya el momento cercano al sábado, el cuerpo del Señor Jesús envuelto se puso ahí de manera inmediata para que después se pudiera arreglar de una manera mejor. Y dejaban ahí el cuerpo momentáneamente para que después en la segunda cámara había un espacio suficiente para poner ya el cuerpo con todos los lienzos envueltos y dejarlo a la descomposición. Y por eso sellaban el sepulcro. Cuando ya había pasado el tiempo y solamente quedaban los huesos de los restos, estos huesos se juntaban, se ponían en una especie de caja y se quedaban en la segunda cámara, de tal forma que el sepulcro se podía usar 1 y 2 veces y más, porque generalmente eran familiares. Y después de todo el trabajo que costaba labrarlo en la tierra, pues se tenía que darle un uso más eficiente. Y nos dice ahí en el capítulo anterior, Juan 19:41, que este sepulcro estaba cerquísima de donde había sido crucificado el Señor, dice. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Obviamente que era nuevo porque nadie había sido puesto en él. Podríamos pensar que José de Arimatea, al comprar la propiedad, o tal vez era ya de su familia anteriormente, pero al ser de él, pues estaba destinado a ser usado por él o por algún otro miembro de su familia. Pero Dios provisionalmente ya lo había preparado. Y fíjense, la ubicación estaba muy cerquita del lugar en donde había sido crucificado, de tal manera que cuando bajan el cuerpo y lo meten al sepulcro, no tardaron tanto por causa de que el sábado ya iba a iniciar. Pero fíjense que también nos dice Juan 2 veces acerca de un huerto. Podemos pensar en José de Arimatea y en Nicodemo como hombres notables, importantes, influyentes, con los recursos que esto conlleva, porque al pedir el cuerpo del Señor Jesús, Pilato se los concede y pudieron llevarlo y colocarlo en este lugar. Pero no era un sepulcro cualquiera, tenía un huerto, tenía un jardín agrícola, eso no lo debemos de olvidar. Y entonces es puesto el cuerpo de nuestro Señor ahí. Y ya después de que Juan enfatiza la existencia del huerto, podemos regresar otra vez a la escena en donde vemos a Juan y a Pedro en el interior del sepulcro. Había espacio suficiente para que ellos estuvieran de pie y vieron la plataforma con los lienzos puestos ahí. Y seguían preguntándose qué fue lo que ocurrió. Y se considera la hipótesis de María que alguien robó el cuerpo. Pero hay algo que no está cuadrando ahí por la forma en que están los lienzos. Y se siguen preguntando entre ellos qué pudo haber ocurrido. Hasta que Juan cae en la cuenta de algo importante. El cuerpo no pudo haber sido robado porque los lienzos están puestos
de una forma tal que no da indicios de violencia o de despojo. Y los lienzos están de tal forma que pareciera que solamente el cuerpo del Señor Jesús se hubiese evaporado, y los lienzos están en esta forma tan particular que estamos diciendo, porque entonces dice el 7, y el sudario que estaba sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces es cuando Juan se da cuenta de que el Señor Jesucristo realmente resucitó. No fue robado el cuerpo, sino por todos estos indicios, él ve que el Señor Jesús realmente fue levantado de los muertos. Y es el primero que cree en la resurrección de nuestro Señor. Cree en el hecho, pero aún no entiende el significado de esto que ocurrió, porque nos dicen los versículos 8 y 9. Y entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido al sepulcro, y vio y creyó. Él fue el primero que creyó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo sin haberlo visto con vida nuevamente. Y dijimos que solamente creyó que resucitó, pero no sabía aún cuál era la razón. Nos dice en el versículo 9, porque aún no sabía la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. El Señor Jesucristo ya había anunciado que Él iba a resucitar. Sin embargo, Dios en sus planes había visto en que los discípulos no iban a creer de manera tan rápida y que no se iban a acordar, porque tenía que manifestarse el Señor a ellos de una manera muy especial. Pero sin embargo, las autoridades sí sabían y recordaban muy bien que el Señor había dicho que Él iba a resucitar. Fue por eso que habían mandado a poner la guardia anteriormente. Y después de esto, muy seguramente Juan le dice a Pedro, aunque no lo relata aquí, sí, el Señor resucitó. ¿Por qué? Porque salen del sepulcro y según el versículo 10, dice que estos dos van de regreso a los suyos. Y sin embargo vemos aquí una escena que muchas veces no contemplamos a detalle. Ellos se regresan, pero María Magdalena se queda nuevamente en ese lugar. ¿Quién de ustedes pasaría de largo al lado de una mujer que está llorando desconsoladamente y sigue su camino de largo? Es algo que podríamos reprocharle a los discípulos, de que ya Juan, sabiendo que el Señor Jesús sí había resucitado, él decide irse con su compañero, pasan de largo y dejan a la pobre mujer ahí a un lado. Pero ¿por qué María está así? ¿Diríamos que fue una mala intención de los discípulos? No, porque Dios ya estaba preparando el momento para que el Señor Jesús se manifestara a María, y era necesario que ella estuviera ahí. Y entonces los discípulos se van, se queda María desconsolada todavía llorando. Y ahora vamos a ver las características de María. ¿Por qué se nos enfatiza tanto a María? ¿Qué es lo que la hace tan especial a ella? Bueno, pues déjenme decirles que María recibió la misericordia del Señor Jesús. Y fue liberada no de 1, de 2 o de 3 demonios, fue liberada de 7 demonios. ¿Cómo ella no iba a amar a su maestro y cómo no iba a estar preocupada después de su muerte? Ella pensó que iba a estar sola, que iba a sufrir tal vez nuevamente el acecho de estos demonios, porque su maestro ya no estaba. Y María Magdalena se llama así porque ella venía de Magdalá, una villa que se ubicaba a las orillas del mar de Galilea. Y entonces nosotros podemos considerar a María en su sufrimiento y en su agonía. Tenía congojas, tenía preocupaciones, tenía pesar y le embargaba una tristeza muy grande porque no sabía en dónde estaba su maestro, y ella todavía tiene esta idea de que el cuerpo había sido llevado.
Y nosotros podemos pensar en esta hora que muchas de nosotras tenemos también una serie de preocupaciones que nos aquejan día tras día. ¿Cuáles serán estas preocupaciones? ¿Será que nos aqueja la discapacidad de un hijo? ¿Nos aqueja la enfermedad de nuestros padres? ¿O el desempleo de nuestro esposo? ¿La rebeldía de nuestros hijos ya grandes? ¿Nos aqueja el fracaso de un matrimonio? ¿El pasado que cae sobre nosotros con pesar? ¿O la incertidumbre del futuro? Estamos como María Magdalena, que en nuestro presente tenemos algo que nos está acongojando y que no nos deja en paz. ¿Y será que esta pesadumbre es tan grande en nuestra vida que nos está ocurriendo lo mismo que ella? No se está dando cuenta de lo que está teniendo delante de sí. Cuando llega un momento en donde María se calma por fin, nos dice el versículo número 11, que cuando estaba llorando ya pudo bajar a mirar el sepulcro, lo que no había hecho en un principio. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ve el interior del sepulcro? Vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y yo les digo que a veces estamos tan acongojados como María que no vemos lo que tenemos delante, porque por todas estas preocupaciones que tenía, no le importó la presencia de los ángeles. Ustedes recordarán en otros pasajes que cuando los ángeles se manifiestan a los humanos, ¿qué es lo primero que dicen los ángeles? No temas, porque no es una manifestación que se hubiera dado habitualmente. Y en esta ocasión, María ve que hay dos ángeles y ella sigue con sus pensamientos. Y entonces los ángeles tienen que tomar la iniciativa haciendo esta pregunta. ¿Se imaginan a los ángeles entablando el diálogo con ella? Los ángeles también tenían conocimiento de lo que había ocurrido, pero sin embargo le están dando la oportunidad de que ella pueda expresar lo que hay en su sentir. Y dijéronle, mujer, ¿por qué lloras? Y yo creo que tardaron más los ángeles en preguntarle que ella en responder. Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esa es la única preocupación de ella, en dónde estaba puesto el cuerpo del Señor. Y empieza ella a sacar todo lo que tiene en su interior. Pero todavía no era el momento en donde tenía que dirigirse con la persona adecuada. A veces así nos ocurre a nosotros, ¿no? Vamos con alguna persona, algún familiar, un amigo o alguien desconocido a querer manifestar todo lo que tenemos nosotros en nuestro interior, todas nuestras preocupaciones, pero no son las personas adecuadas. A lo mejor en la buena intención, pues nos quieren dar un consejo que nos pudiera servir, pero ¿a quién es a donde tenemos que recurrir? Veamos lo siguiente. Dice en el versículo 14, la primera parte, y como hubo dicho esto, volvióse atrás. Ella está hablando con los ángeles, pero algunos creen que los ángeles, al ver que estaba tan abstraída en ellos, le hacen la seña como diciendo, gírate, voltea, porque ella estaba viendo hacia el interior del sepulcro. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ella se da vuelta? Y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cuánto tiempo estuvo María con el Señor Jesús como para no conocer
su complexión, su rostro, la forma de hablar, la forma de dirigirse a sus amigos, que ella no lo reconoce. Y aquí muchos piensan que no lo reconocía porque pues tenía el rostro desfigurado, porque había sido golpeado, pero recordemos lo que nos dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a San Lucas 24, capítulo 16. El Señor ya tenía previsto todo lo que había de ocurrir, así que más bien vamos a ver por qué es que no le habían reconocido. Y se dan cuenta que los demás también que lo habían visto ya resucitado, tampoco lo reconocieron. San Lucas 24, 16. En este pasaje dice, de los discípulos de Maús, mas los ojos de ellos estaban embargados. No es que el Señor Jesucristo tuviera un rostro desfigurado, sino que Dios había hecho que los ojos de ellos estaban embargados con un propósito, el que era para que no le conociesen. Y por eso María no lo pudo reconocer en este momento. Tanto así que cuando Jesús llega con ella y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no sabía lo que había en el corazón de María y a quién buscaba? Claro que lo sabía. Solamente que hizo esta pregunta como diciendo, mujer, ¿por qué lloras? No hay motivo para llorar, no hay razón para tu llanto. Y cuando le dice, ¿a quién buscas? Es como si le dijera, no hay nadie que esté extraviado. Y lo hace esta pregunta para que María se dé cuenta de su incredulidad. No se lo está reprochando. Sin embargo, a través de estas preguntas, Jesús quiere empezar a mostrarse delante de ella. Y ella, todavía con la vista embargada porque no lo reconocía, dice que pensaba que era el hortelano. Y por eso es que le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María, como muchas de nosotras, que está tan ansiosa por tener el control de las cosas, que primero habló sin haber pensado lo que estaba diciendo. Ella solamente quería actuar sin pensar. Le dice, dime dónde lo has puesto si es que tú lo has llevado y yo lo llevaré. ¿Imaginamos a María? ¿Una mujer alta y robusta? Pues para los tiempos bíblicos no lo creo. Ya en las épocas modernas es cuando los humanos tenemos, como raza, tendemos a tener mayor peso y mayor estatura. Pero para aquellos tiempos imaginamos a María, una mujer menuda, delgada, bajita. ¿Cómo es que María llevaría el cuerpo del Señor Jesús? Pero ella quiere poder encontrar a su maestro, que haría hasta lo imposible por saber en dónde ella está. Ella pensó que Jesús, con quien estaba hablando, era el hortelano. Y enfatizamos mucho de que el sepulcro estaba en medio de un huerto. Y este huerto, sin duda alguna, tenía como propósito ser un lugar de reposo. En el sepulcro, pues de reposo ya de la vida de la persona que había fallecido. Pero ya en sí, el huerto y el jardín, como un lugar de reposo del familiar que iba a visitar a su ser querido. Y nosotros podemos entender que este huerto estaba siendo cuidado, puesto que tenía un hortelano. ¿Por qué María pensaba que era el hortelano? Porque tal vez esto no lo sabemos, José de Arimatea y Nicodemo llevaron el cuerpo de Jesús y necesitaban la ayuda de alguien más, pues de un trabajador del hortelano que estaba al servicio de José de Arimatea. O tal vez María no estaba viendo la figura completa de Jesús
y pudo haber visto las manos laceradas, heridas del Señor, pensando que eran de una persona que se dedicaba pues, al trabajo manual, en este caso, pues al jardinero o al hortelano. Pero ¿por qué Dios está proveyendo, aparte de un huerto que estaba cerca del lugar de donde había sido crucificado el Señor, la figura de un hortelano? Porque nuestro Señor Jesucristo está siendo representado Adán, el primer hortelano, el que se quedó con la responsabilidad del jardín del Edén. Adán, el primer hombre, el cual pecó y entonces está siendo redimida con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la figura de este primer Adán. Y nuestro Señor Jesucristo, al ser crucificado, Él es mostrado como el segundo Adán. Nada hay por casualidad en las Escrituras. Todo Dios lo tiene contemplado de manera providencial. Y nosotros podemos ver, regresándonos un poco antes, o bastante antes, que a pesar del pecado, el Señor Jesús, que también fue partícipe en el origen de la creación, ha estado presente en la manutención de la misma. A pesar de que la creación gime por causa del pecado, Dios siempre ha estado dando mantenimiento a su creación. Vamos, por favor, a los versículos 9 al 12 del Salmo 65. El Señor en ningún momento dejó de estar cuidando esta creación. Y podríamos considerarlo como el hortelano, precisamente. Salmo 65, del 9 hasta el último versículo, el 13. Dice de esta forma: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablándalas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre las estancias del desierto y los collados se ciñen de alegría. Vístense los llanos de manadas y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. El Señor no ha dejado de tener cuidado de sus criaturas. Y aún en esta parte de su resurrección tenemos un atisbo de todo lo que Él ha hecho desde la creación y la fundación del mundo. Y bajo esta figura empieza a manifestarse a María. Cuando María le contesta la misma respuesta que le dio a los ángeles cuando le preguntaron por qué lloran y a quién buscaban, y contesta: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Imaginamos el sentimiento con la forma en que dijo estas palabras, y el Señor se compadece de ella. Y de una manera tan maravillosa, tan tierna, tan amorosa, con una sola palabra hace que cambie todo el panorama para María. ¿Qué es lo que le dice? María. Y es en este momento cuando la voz del Señor es reconocida por María, cuando le es familiar otra vez el tono y la forma de dirigirse a ella. Y voltea y lo ve, y no es el hortelano el que ella pensaba, sino que es su maestro. Y ella, ¿qué le dice? Le contesta: Raboni, maestro. ¿Se imaginan la emoción y la emotividad de María? Qué maravilloso, todos los pesares, todas las preocupaciones y toda la tristeza que había sentido hasta este momento ya no están. Y entonces ocurre aquí algo maravilloso, que no solamente está viendo a Jesús resucitado, cosa que los demás no han podido ver aún. Aquí es donde entonces empieza a tener significado
el acto de la resurrección. Si la presencia de Jesús en la cruz es la demostración del amor de Dios a nosotros, la tumba vacía es la demostración del poder del Señor Jesús. Y no solamente se queda en un acto, sino que a partir de aquí empieza a verse el sentido y el significado de la resurrección. ¿Y qué podemos decir con respecto a la resurrección? Tenemos unos puntos que podemos tratar. El primero, que efectivamente el Señor Jesús es quien dijo que era, el Hijo de Dios y Dios mismo, porque de ninguna manera pudo haber Él resucitado de los muertos, sino era quien Él había anunciado lo que era. El segundo punto es que el Señor Jesús se levantó como primicia de nosotros, porque Él es el modelo y la primicia de nuestra propia resurrección. Y Él mismo lo ha dicho, de tal manera que todos los que creemos en su nombre, así como el Señor fue levantado y glorificado en su cuerpo, nosotros también lo seremos. Una que nos atañe en esta ocasión, que es que tenemos la resurrección propia, la nuestra, como una esperanza que nos da el Señor Jesucristo, no solamente para nosotros mismos, sino para nuestros seres queridos. De tal manera que cuando muere nuestro familiar o morimos nosotros, ya no hay temor, ya no hay esa tristeza que le embargaba a María en su corazón, sino que tenemos la esperanza, certeza de una resurrección que el Señor ha anunciado para nosotros. Y una más, que el pago que fue hecho por el Señor Jesucristo en la cruz tiene validación. Porque si dijimos que la presencia de Jesús en la cruz es la demostración más grande de amor por nuestro Dios y por el mismo Señor hacia nosotros, no hubiera tenido sentido, ni caso, ni significado si no hubiese sucedido la resurrección. La muerte en la cruz fue el pago, pero la resurrección es la validación de ese pago que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y después de que María le dice maestro a su Señor, todo empieza a tener sentido. ¿Y nos podemos ver nosotros reflejados en María? Sí. Porque son tantas nuestras congojas y nuestras tristezas y nuestros problemas que dejamos de ver a quien tenemos enfrente y empezamos a dirigir nuestra mirada hacia otros lados, los cuales no debería de ser. Y entonces es que nosotros debemos de ver que tenemos enfrente a Jesús y decirle de la misma manera, maestro. Porque ¿cómo se manifiesta el Señor a cada uno de nosotros? No se nos manifiesta de manera grupal porque no son nuestras mismas situaciones ni circunstancias. Empieza a llamarnos por nuestro nombre. Empieza a decir Samuel, Verónica, Magabi. Y es un mensaje de una sola palabra, el más eficaz que tiene para manifestarse a nuestra vida. No es necesario más, no es necesario que diga un discurso completo, más que el llamarnos por nuestro nombre. Y el mismo Señor que se le manifestó a María, es el mismo que se nos manifiesta a nosotros. De tal manera que nosotros no podemos tener ya temor ni de los problemas, ni de la muerte, ni de lo que nos acongoja. El maestro de María es el mismo Señor que nosotros. El Señor de María es el mismo Señor, el mismo Jesús de la historia, el mismo que entró triunfante de Jerusalén, el mismo Señor verdadero, el Hijo de Dios, el auténtico Mesías, en el cual se han dado cumplidas las profecías
y todavía quedan más por cumplir. Ese es el mismo, de tal manera que nosotros no podemos estar ni tristes, ni acongojados como lo estuvo María, porque el Señor se nos está manifestando ahora a nosotros. Y para ir concluyendo, hermanos, recordamos allá en el Edén, cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron, la sentencia cayó sobre Eva, la mujer. Ahora el Señor Jesucristo está dando una misión importante a María. Porque es que nosotros tenemos este privilegio de que el día de resurrección a las hermanas se les confiere el honor de la dirección de los cultos, de predicar, porque estamos representados más bien a María, que se le dio esta misión de ir a predicar que el Señor había resucitado. Y entonces podemos ver nosotros en el versículo 17 que le dícele Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Ella fue la primera que vio al Señor resucitado, aunque no fue la primera que creyó, pero fue la primera que lo vio. Y ella podía ir con los demás discípulos a dar las nuevas de la resurrección de nuestro Señor. Y el Señor no nos reprocha nada, no nos reprocha la incredulidad, como pudo haberla hecho con los apóstoles, porque fíjense lo que dice, mas ve a mis hermanos. En ninguna otra parte, hasta este momento de los evangelios, se refiere a los discípulos como hermanos, siempre fueron o los amigos o los siervos. En esta ocasión ya son los hermanos. No les dijo, ve a aquellos a los que me traicionaron y me dejaron y me abandonaron. No, no reprocha nada. El Señor tampoco nos reprocha a nosotros si llegamos con Él con nuestras cargas. Sin embargo, dice que Él iba a subir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea que iba a subir a su Padre y a nuestro Padre, que también es el mismo, a su Dios y el mismo Dios que es el nuestro. Y de esta manera, finalmente el versículo 18 dice, fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y en esta hora es la invitación que nosotros también tenemos. Ese Señor que se manifestó de una manera maravillosa, amorosa, paciente, pero también gloriosa y sublime, es a quien tenemos nosotros que anunciar. Y es un hecho real, del cual no cabe duda. Y eso es lo que le da validez a nuestra fe. Nuevamente decimos, si la muerte del Señor Jesucristo en la cruz fue la prueba más grande de amor, la tumba vacía es la demostración del poder de nuestro Señor y todo lo que le ha conferido el Padre. Y nosotros tenemos como misión el poder anunciar todas sus obras, la salvación que Él ofrece a los que creen en su nombre y todas las maravillosas cosas que Él ha hecho con cada uno de nosotros. De esta manera vamos a terminar, hermanos, pensando en que la muerte, el dolor, la tristeza ya no tienen sentido ni poder sobre nuestras vidas, porque lo único que nosotros debemos hacer es tener nuestra mirada puesta ante aquel que se ha manifestado de una manera gloriosa, volviendo a la vida por el poder que le ha dado nuestro Señor. Y los voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestro himnario para entonar el himno 508, porque Él vive, teniendo en mente todas las promesas que el Señor ha hecho, ha cumplido y todavía va a seguir cumpliendo para beneficio de todo su pueblo. Con mucho gozo demos la gloria y honra a nuestro Dios, agradeciendo también en nuestro corazón porque derramó su sangre por nosotros y se levantó de los muertos con gran poder para dar validez a nuestra salvación.
ser.